Vamos a continuación con el siguiente elemento. Voy a hacer esto, a ver, un poquito aquí, más pequeño. Bien, y el siguiente elemento es el update, es la actualización. Yo lo que voy a hacer es que voy a editar. Esto quiere decir que no voy a borrarlo ni voy a crear uno nuevo, voy a modificar este de aquí. Entonces, pincho editar y, por ejemplo, en apellido lo que voy a hacer es poner un acento a la A. Es decir, he hecho una modificación sobre uno de los parámetros. A continuación, pulso continuar y me vuelvo a fijar una vez más en que, por una parte, evidentemente, me hace la modificación, pero además, aquí arriba tengo el comando SQL correspondiente a la modificación, que es update usuarios set apellidos es igual a Carratala Sánchez con acento, donde el identificador sea el número uno. Es muy importante que el programa tenga un identificador para que sepa cuál es el registro que tiene que modificar. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que eres un policía, que estás en una comisaría y que tienes que detener a alguien. Han metido dos personas en la comisaría. Y tú dices, vale, aquel que se llame José, a la cárcel, pero hay dos Josés. Y tú dices, ostras, ¿ahora cuál es? Entonces, vale, aquel que se llame José Vicente, pero hay dos José Vicentes, porque es perfectamente posible. ¿Vale? El nombre no te sirve para poder identificar inequívocamente a quién tienes que modificar. Y tú dices, vale, aquel que se llame José Vicente Carratalá, pero puede haber, de hecho los hay, diferentes José Vicentes Carratalá. Luego, no puedo identificar inequívocamente a una persona con su nombre y su primer apellido. Incluso con los dos apellidos, no se puede identificar porque hay personas que comparten nombre y dos apellidos. El DNI es lo que identifica inequívocamente a una persona de la otra, porque, salvo error informático, dos personas nunca deberían tener el mismo DNI, pues el identificador es el DNI del registro. Quiero modificar a este registro donde el identificador sea igual a 1 y yo de esa forma me voy a asegurar de que, vale, solo quede modificado aquel que a mí me interese. Es por esto, es una de las razones por las cuales te he recomendado que cualquier tabla que hagas a partir de ahora, siempre, 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 aunque a nivel teórico no haga falta, pero a nivel práctico te recomiendo que siempre le pongas ese campo identificador. Si no lo llegas a usar, no pasa nada, no te va a molestar, no te va a hacer daño, pero si lo acabas necesitando, pues ya lo tienes ahí. Bien, a continuación voy a eliminar. Entonces, para eliminar, en este caso voy a usar el botón de borrar. Hago clic en el botón de borrar, por supuesto, como la eliminación ya sabemos que es un tema muy delicado, pues antes de borrar nos saca una ventana modal, una ventana flotante de confirmación. Es cierto que deseas hacer esto, delete from usuarios, no lo voy a hacer porque está claro que funcionaría, pero porque lo que quería era esto, lo que quería era sacar esto, que era sacar, que compruebes que el borrado realmente es un comando llamado delete, cuidado, delete con un where, porque si yo no pongo el where, si yo pongo delete from usuarios, lo que va a hacer es cargarse todos los usuarios. Tengo que decirle un where para decirle a quién me quiero cargar. De hecho, en plan bautismo de fuego, quiero que sepas que hay un dicho popular que dice que uno no es programador hasta que no ha hecho un delete sin un where y por tanto se ha cargado una base de datos o una tabla entera. Y esto, tú ríete, pero a todo el mundo le ha pasado, ¿vale? Entonces, lo que tienes que rezar es para que cuando te pase, la base de datos que elimines no sea muy importante o tuvieras copia de seguridad, ¿vale? Porque yo soy una persona de las que dice, y aparte es algo que es Vox Populi, que se aprende mucho más de los fallos que de los aciertos. Entonces, a nivel, tampoco quiero profundizar demasiado en esto, pero a nivel cerebral, por una cuestión evolutiva, guardan mucho más. Tu cerebro guarda mucho más registro, por un tema evolutivo, por un tema de supervivencia, los sucesos negativos que los sucesos positivos. Los sucesos positivos es como. ¿Cómo te diría yo? Un niño te puede preguntar mil veces una cosa y tú le dices, pues ya te lo dije ayer, puñetas. Pero ese mismo niño se te escapa porque no lo ves. Pone la mano en el fuego de una vela,
se quema el dedo, ese niño no va a poner el dedo otra vez. ¿Por qué? Pues porque la sensación de dolor hace que en tus neuronas se escriba una asociación que es mucho más fuerte en el dolor, en el error, que en el acierto. ¿Vale? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que a todos nos ha pasado de eliminar una base de datos sin poner un where, por tanto cargarnos toda, y del calor que te entra en ese momento, del soponcio que entra de no me digas que me acabo de cargar la base de datos entera, o la tabla al menos. Pues es como meter el dedo en la vela, en la llama. Se hace una asociación en tu cabeza que te impide a partir de ese momento poner un delete sin un where. Ya lo verás, tú ríete de mí, pero esto que te estoy diciendo es completamente cierto, ¿vale? Entonces, evidentemente, más adelante vamos a hablar de un concepto, como te puedes imaginar, que es el de copia de seguridad. Entonces, si hacemos copias de seguridad periódicas, con la suficientemente periodicidad, pues con suerte, cuando te llegues a cargar esa tabla, pues tendrás una copia de seguridad que recuperar y no habrás perdido mucho, con suerte. Pero bueno, ya me lo dirás cuando ocurra. En fin, aquí.